Citizen Vigilante es una película de acción y suspense de 2026 sobre justicieros, producida, escrita y dirigida por Uwe Boll. Está protagonizada por Armie Hammer como Michael Sanders, un justiciero enfurecido por el colapso del orden público que persigue a criminales y violadores, la mayoría de ellos inmigrantes, y a los funcionarios corruptos que los protegen. Dentro del cine de acción contemporáneo, existen pocas películas que hayan generado tanta controversia antes y después de su estreno como Citizen Vigilante 2026. Escrita y dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Armie Hammer, la producción llegó rodeada de debates que trascendieron el ámbito cinematográfico. Antes incluso de que el público pudiera verla, la película ya era objeto de discusiones relacionadas con su contenido, su mensaje político y las circunstancias que rodeaban tanto a su director como a su protagonista. Esa atención convirtió el estreno en un fenómeno mediático mucho más amplio que el habitual para una producción independiente de acción. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es el propio regreso de Armie Hammer al cine como protagonista. Tras varios años alejado de las grandes producciones, su participación fue recibida con opiniones muy divididas. Algunos espectadores consideraron que la película representaba una oportunidad para valorar nuevamente su trabajo como actor, mientras que otros entendieron que su regreso inevitablemente condicionaría la recepción del proyecto. Esa circunstancia hizo que buena parte del debate inicial girara alrededor del reparto antes incluso de analizar los méritos cinematográficos de la obra. La figura de Uwe Boll también resulta inseparable del análisis. A lo largo de su carrera ha construido una reputación marcada por películas de acción de bajo presupuesto y por una relación especialmente conflictiva con la crítica especializada. En numerosas ocasiones, ha defendido su intención de provocar reacciones intensas en el público, y Citizen Vigilante continúa esa línea al abordar temas sociales extremadamente polémicos. Independientemente de la valoración que merezca el resultado final, resulta evidente que Boll no buscó realizar una película neutral o destinada a agradar a todos los espectadores. Visualmente, la película adopta una estética realista y áspera. La fotografía evita los colores excesivamente saturados y apuesta por escenarios urbanos donde predominan los tonos grises, metálicos y apagados. Esa elección transmite una sensación constante de tensión e inseguridad, reforzando la idea de que los personajes se mueven dentro de un entorno donde el orden social parece haberse deteriorado. La cámara utiliza con frecuencia planos cercanos y movimientos contenidos para mantener una atmósfera de proximidad e incomodidad. Desde el punto de vista técnico, la producción renuncia al espectáculo propio de las grandes superproducciones de acción. En lugar de grandes secuencias de destrucción o efectos visuales complejos, la película se centra en enfrentamientos físicos más directos y en una puesta en escena relativamente sencilla. Esa decisión responde tanto a las limitaciones presupuestarias como a la intención de construir un relato con apariencia de realismo. Uno de los temas principales es la justicia por mano propia. La película plantea un escenario donde determinados personajes consideran que las instituciones han dejado de cumplir adecuadamente su función y que el sistema legal resulta incapaz de proteger a los ciudadanos. A partir de esa premisa, el relato explora las consecuencias de sustituir el Estado de Derecho por acciones individuales. Sin embargo, este planteamiento ha generado una intensa polémica, ya que muchos críticos sostienen que la película presenta la violencia de una manera moralmente problemática. Precisamente esa dimensión política explica gran parte de la repercusión del estreno. Diversos medios interpretaron la película como una obra deliberadamente provocadora, mientras que otros señalaron que su recepción estuvo muy influida por debates ideológicos ajenos a sus cualidades cinematográficas. Esa polarización hizo que las opiniones sobre la película fueran extraordinariamente extremas. Para algunos representa una crítica social contundente, para otros una obra que simplifica problemas complejos mediante un discurso excesivamente confrontativo. La dirección de fotografía contribuye a reforzar esa sensación de incomodidad.
La iluminación natural y los espacios cotidianos crean una atmósfera donde la violencia parece formar parte de la realidad diaria. No existe una estilización excesiva de las escenas, sino una búsqueda constante de crudeza. Ese estilo visual pretende acercar el relato al thriller urbano contemporáneo, más que al cine de acción espectacular. Otro aspecto interesante es el ritmo narrativo. La película mantiene una estructura relativamente directa y evita introducir numerosas subtramas. Su interés principal consiste en desarrollar un conflicto central y examinar las consecuencias sociales y personales que se derivan de él. Esa sencillez estructural permite que el debate moral permanezca siempre en primer plano, aunque algunos críticos consideraron que limitaba la complejidad psicológica de los personajes. La banda sonora acompaña esa propuesta con composiciones discretas y una utilización moderada de la música. En muchos momentos predominan los sonidos ambientales sobre las piezas orquestales, reforzando la sensación de realismo. Esa elección evita romantizar la violencia y contribuye a mantener un tono serio durante buena parte de la película. La recepción crítica fue ampliamente negativa. Numerosos medios cuestionaron tanto el tratamiento de los temas como la construcción narrativa y la representación de determinados grupos sociales. Paralelamente, una parte del público valoró positivamente el ritmo de la película y su disposición a abordar cuestiones polémicas, lo que produjo un contraste muy marcado entre las valoraciones de la crítica y algunas opiniones de los espectadores. En conjunto, esta primera parte permite entender por qué Citizen Vigilante se convirtió en una de las películas más debatidas de 2026. Más allá de sus cualidades técnicas o interpretativas, el largometraje ha sido objeto de intensas discusiones sobre los límites del cine provocador, la representación de la violencia y el papel de las películas que abordan conflictos sociales, desde perspectivas profundamente controvertidas. Tanto quienes la defienden como quienes la rechazan coinciden en un punto. Se trata de una obra que ha generado una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los thrillers de acción estrenados ese mismo año. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la enorme controversia que rodeó a Citizen Vigilante 2026, en esta segunda sección resulta interesante observar cómo la película intenta construir su discurso a través de sus personajes y de las decisiones formales adoptadas por su director. Más allá de las opiniones que pueda generar su contenido, la obra plantea preguntas sobre los límites de la justicia, la confianza en las instituciones y el papel que desempeña el individuo cuando percibe que el sistema ha dejado de funcionar. Estas cuestiones, presentes desde el inicio, son el verdadero motor de la película y explican buena parte del debate que provocó tras su estreno. El protagonista está concebido como una figura profundamente marcada por la frustración. No responde al modelo clásico del héroe de acción seguro de sí mismo, sino al de una persona que siente haber perdido la confianza en el entorno que la rodea. Esa construcción pretende acercar al personaje al espectador mediante conflictos cotidianos y decisiones difíciles, aunque varios críticos señalaron que el desarrollo psicológico no siempre alcanza la profundidad necesaria para sostener el peso de los temas que la película intenta abordar. Aún así, la interpretación de Armie Hammer aporta una presencia física y una intensidad que mantienen el interés durante gran parte del metraje. Uno de los aspectos más comentados es la representación del concepto de justicia. La película no se limita a mostrar enfrentamientos físicos, sino que plantea un conflicto entre diferentes formas de entender el orden social. ¿Hasta qué punto puede justificarse que una persona actúe al margen de las instituciones cuando considera que éstas han fracasado? Aunque el largometraje propone una respuesta determinada, la recepción crítica ha mostrado que muchos espectadores interpretan ese planteamiento de maneras muy distintas. Precisamente esa diversidad de lecturas ha contribuido a mantener viva la conversación alrededor de la película. Desde el punto de vista visual, Uwe Boll opta por una puesta en escena austera. La cámara permanece muy cerca de los personajes durante buena parte del tiempo, generando una sensación constante de tensión.
Los movimientos son contenidos y la fotografía evita los colores llamativos, reforzando un ambiente urbano dominado por el gris, el acero y la iluminación natural. Esa estética busca transmitir una impresión de realismo y alejar la película del estilo más estilizado de muchos thrillers de acción contemporáneos. La dirección artística también contribuye a esa intención. Los escenarios son espacios reconocibles y cotidianos, alejados de los grandes decorados o de las ciudades futuristas habituales en otras producciones del género. Calles, edificios, estaciones y barrios se convierten en el escenario principal del conflicto, favoreciendo la sensación de que la historia podría desarrollarse en cualquier gran ciudad actual. Otro elemento relevante es el ritmo narrativo. La película avanza de forma bastante directa, con pocas subtramas y un interés constante por mantener la tensión. Esa estructura facilita el seguimiento del relato, aunque algunos analistas consideran que limita las oportunidades para desarrollar con mayor profundidad las motivaciones de varios personajes secundarios. Como consecuencia, buena parte del peso dramático recae casi exclusivamente sobre el protagonista. La música desempeña un papel discreto. En lugar de utilizar grandes composiciones orquestales para subrayar las escenas de acción, la banda sonora acompaña la narración con un estilo contenido. En numerosas secuencias predominan los sonidos ambientales y los silencios, una decisión que incrementa la sensación de incomodidad y contribuye a reforzar el tono serio de la película. Uno de los debates más interesantes gira en torno a la forma en que el largometraje presenta la violencia. Mientras algunos espectadores interpretan que la película pretende denunciar las consecuencias del deterioro social, otros consideran que determinadas escenas pueden entenderse como una validación de respuestas violentas frente a problemas complejos. Esa diferencia de interpretaciones explica en buena medida por qué la recepción crítica fue tan polarizada. También resulta significativo el tratamiento de la responsabilidad individual. A lo largo de la película aparecen personajes que representan distintas posiciones frente al conflicto principal, permitiendo observar cómo cada uno entiende conceptos como la seguridad, la justicia y el deber cívico. Aunque el guión simplifica algunos debates, consigue poner sobre la mesa cuestiones que continúan siendo objeto de discusión en muchas sociedades contemporáneas. En términos de dirección, Uwe Boll mantiene el estilo que ha caracterizado gran parte de su filmografía. Su interés no reside tanto en la elegancia formal como en provocar una reacción inmediata por parte del espectador. Esa aproximación explica por qué muchas de sus películas generan respuestas extremas. Quienes conectan con su propuesta suelen valorar precisamente la ausencia de filtros y la voluntad de abordar asuntos controvertidos sin buscar el consenso. La recepción crítica volvió a dividirse entre quienes analizaron la película desde una perspectiva estrictamente cinematográfica y quienes concedieron mayor importancia al mensaje que transmite. Algunos medios consideraron que las limitaciones narrativas y de desarrollo de personajes reducían el impacto del conjunto, mientras que otros destacaron la capacidad de la obra para generar debates sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la confianza institucional y la percepción de la justicia. Esa combinación de factores convierte a Citizen Vigilante en una película cuya repercusión va más allá de sus méritos técnicos. En conjunto, esta segunda parte confirma que el principal interés de Citizen Vigilante 2026 no reside únicamente en su condición de thriller de acción, sino en la conversación que propone alrededor de temas sociales y políticos complejos. Independientemente de que el espectador comparta o no la perspectiva planteada por la película, resulta evidente que su intención es estimular el debate sobre la responsabilidad, la violencia y los límites del sistema judicial. Precisamente esa voluntad de confrontar al público con cuestiones incómodas constituye el rasgo más distintivo de una obra que continúa generando opiniones profundamente divididas. Al valorar Citizen Vigilante 2026 en conjunto, queda claro que nos encontramos ante una de las películas más controvertidas del año. Más allá de su condición de thriller de acción, la obra se convirtió en un punto de encuentro para debates relacionados con la violencia, la confianza en las instituciones y el papel del cine
cuando aborda cuestiones políticas y sociales. Independientemente de la opinión que cada espectador tenga sobre sus planteamientos, resulta difícil negar que la película consiguió provocar una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los estrenos independientes de su género. Uno de los principales mensajes que pueden extraerse de la película es la importancia de preservar el Estado de Derecho incluso en contextos donde las instituciones parecen imperfectas o insuficientes. El largometraje muestra cómo la frustración, el miedo y la sensación de abandono pueden llevar a algunas personas a considerar soluciones individuales frente a problemas colectivos. Esa representación ha generado interpretaciones muy diferentes. Algunos espectadores la entienden como una advertencia sobre los riesgos de esa mentalidad, mientras que otros consideran que el enfoque de la película resulta demasiado ambiguo respecto a las consecuencias de la violencia. Esa diversidad de lecturas explica buena parte de la intensidad del debate que acompañó al estreno. Desde el punto de vista cinematográfico, la dirección de Uwe Boll mantiene las características que han definido gran parte de su trayectoria. Su prioridad no consiste en construir un espectáculo visual sofisticado, sino en desarrollar situaciones que generen una reacción inmediata en el espectador. La narrativa es directa, la puesta en escena evita el exceso de artificios y la tensión se apoya principalmente en la interpretación de los actores y en la atmósfera creada por la fotografía. Esa aproximación puede resultar efectiva para quienes buscan un thriller sobrio, aunque otros espectadores echen en falta una mayor complejidad narrativa. Visualmente, la película apuesta por una estética realista. Los espacios urbanos, la iluminación natural y la utilización de escenarios cotidianos refuerzan la impresión de que los acontecimientos podrían desarrollarse en cualquier ciudad contemporánea. Esa elección artística contribuye a que las cuestiones planteadas por la historia se perciban como cercanas y actuales, alejándose del estilo más espectacular de muchas producciones de acción recientes. Otro elemento digno de análisis es el trabajo de Armie Hammer. Su regreso al cine como protagonista fue uno de los aspectos más comentados antes del estreno, y su interpretación terminó ocupando un lugar central en las conversaciones posteriores. Algunos críticos consideraron que su presencia aporta intensidad y credibilidad al personaje principal, mientras que otros señalaron que las limitaciones del guión reducen el alcance de su actuación. En cualquier caso, su participación convirtió a la película en un acontecimiento mediático que trascendió el ámbito estrictamente cinematográfico. La recepción crítica fue predominantemente negativa. Diversos medios cuestionaron el desarrollo de los personajes, la construcción narrativa y el tratamiento de temas especialmente sensibles. También hubo críticas dirigidas a la forma en que la película representa determinados conflictos sociales, señalando que algunas situaciones simplifican cuestiones que, en la realidad, poseen una enorme complejidad. Al mismo tiempo, una parte del público destacó el ritmo, la intensidad y la disposición de la película a abordar asuntos controvertidos sin intentar suavizar el debate. Esa diferencia entre la respuesta de la crítica y la de ciertos sectores del público constituye uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Citizen Vigilante. La película demuestra que una obra puede generar un enorme impacto mediático incluso cuando sus valoraciones son muy polarizadas. En ocasiones, precisamente la controversia contribuye a aumentar la curiosidad del público y a mantener viva la conversación durante semanas después del estreno. Desde una perspectiva temática, la película también invita a reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual dentro de una sociedad democrática. Aunque muestra personajes que actúan movidos por la frustración y el deseo de proteger a los demás, el relato pone de manifiesto que las decisiones tomadas al margen de las instituciones pueden desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Esa dimensión permite interpretar la obra como una reflexión sobre los peligros de sustituir los mecanismos legales por respuestas impulsivas o personales. Otro aspecto relevante es la forma en que la película representa el miedo. Más allá de los enfrentamientos físicos, el verdadero motor del conflicto es la percepción de inseguridad y la pérdida de confianza en el entorno. Esa sensación
influye en el comportamiento de prácticamente todos los personajes y constituye el eje emocional del relato. En ese sentido, Citizen Vigilante puede entenderse como una exploración de cómo el miedo modifica las decisiones individuales y altera la convivencia dentro de una comunidad. Desde el punto de vista técnico, la producción demuestra que una película de presupuesto relativamente contenido puede construir una identidad visual coherente mediante una fotografía cuidada, una dirección artística sobria y una utilización eficaz de los escenarios. Aunque no pretende competir con las grandes superproducciones en términos de espectacularidad, consigue mantener una atmósfera constante que refuerza el tono general de la obra. Con el paso del tiempo, será interesante observar cómo evoluciona la percepción de la película. Muchas obras polémicas experimentan procesos de reevaluación, una vez que desaparece el impacto inicial del debate mediático. Es posible que, en el futuro, Citizen Vigilante sea analizada tanto por sus cualidades cinematográficas como por el contexto cultural y social en el que apareció, convirtiéndose en un ejemplo de cómo determinadas producciones reflejan las preocupaciones de una época concreta. En definitiva, Citizen Vigilante 2026 es una película que difícilmente deja indiferente. Su combinación de thriller urbano, drama social y elementos de acción la convierte en una propuesta que busca provocar reflexión además de entretenimiento. Puede resultar discutible en muchos de sus planteamientos y ha recibido críticas importantes por la forma en que desarrolla algunos temas, pero precisamente esa capacidad para generar debate explica buena parte de su relevancia. Más allá de la valoración que cada espectador haga de sus decisiones creativas, la película demuestra que el cine continúa siendo un espacio donde es posible plantear preguntas incómodas sobre la justicia, la responsabilidad y la convivencia en las sociedades contemporáneas. Citizen Vigilante es una película de acción y suspense de 2026 sobre justicieros, producida, escrita y dirigida por Uwe Boll. Está protagonizada por Armie Hammer como Michael Sanders, un justiciero enfurecido por el colapso del orden público que persigue a criminales y violadores, la mayoría de ellos inmigrantes, y a los funcionarios corruptos que los protegen. Dentro del cine de acción contemporáneo, existen pocas películas que hayan generado tanta controversia antes y después de su estreno como Citizen Vigilante 2026. Escrita y dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Armie Hammer, la producción llegó rodeada de debates que trascendieron el ámbito cinematográfico. Antes incluso de que el público pudiera verla, la película ya era objeto de discusiones relacionadas con su contenido, su mensaje político y las circunstancias que rodeaban tanto a su director como a su protagonista. Esa atención convirtió el estreno en un fenómeno mediático mucho más amplio que el habitual para una producción independiente de acción. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es el propio regreso de Armie Hammer al cine como protagonista. Tras varios años alejado de las grandes producciones, su participación fue recibida con opiniones muy divididas. Algunos espectadores consideraron que la película representaba una oportunidad para valorar nuevamente su trabajo como actor, mientras que otros entendieron que su regreso inevitablemente condicionaría la recepción del proyecto. Esa circunstancia hizo que buena parte del debate inicial girara alrededor del reparto antes incluso de analizar los méritos cinematográficos de la obra. La figura de Uwe Boll también resulta inseparable del análisis. A lo largo de su carrera ha construido una reputación marcada por películas de acción de bajo presupuesto y por una relación especialmente conflictiva con la crítica especializada. En numerosas ocasiones, ha defendido su intención de provocar reacciones intensas en el público, y Citizen Vigilante continúa esa línea al abordar temas sociales extremadamente polémicos. Independientemente de la valoración que merezca el resultado final, resulta evidente que Boll no buscó realizar una película neutral o destinada a agradar a todos los espectadores. Visualmente, la película adopta una estética realista y áspera. La fotografía evita los colores excesivamente saturados y apuesta por escenarios urbanos donde predominan los tonos grises, metálicos y apagados.
Esa elección transmite una sensación constante de tensión e inseguridad, reforzando la idea de que los personajes se mueven dentro de un entorno donde el orden social parece haberse deteriorado. La cámara utiliza con frecuencia planos cercanos y movimientos contenidos para mantener una atmósfera de proximidad e incomodidad. Desde el punto de vista técnico, la producción renuncia al espectáculo propio de las grandes superproducciones de acción. En lugar de grandes secuencias de destrucción o efectos visuales complejos, la película se centra en enfrentamientos físicos más directos y en una puesta en escena relativamente sencilla. Esa decisión responde tanto a las limitaciones presupuestarias como a la intención de construir un relato con apariencia de realismo. Uno de los temas principales es la justicia por mano propia. La película plantea un escenario donde determinados personajes consideran que las instituciones han dejado de cumplir adecuadamente su función y que el sistema legal resulta incapaz de proteger a los ciudadanos. A partir de esa premisa, el relato explora las consecuencias de sustituir el Estado de Derecho por acciones individuales. Sin embargo, este planteamiento ha generado una intensa polémica, ya que muchos críticos sostienen que la película presenta la violencia de una manera moralmente problemática. Precisamente esa dimensión política explica gran parte de la repercusión del estreno. Diversos medios interpretaron la película como una obra deliberadamente provocadora, mientras que otros señalaron que su recepción estuvo muy influida por debates ideológicos ajenos a sus cualidades cinematográficas. Esa polarización hizo que las opiniones sobre la película fueran extraordinariamente extremas. Para algunos representa una crítica social contundente, para otros una obra que simplifica problemas complejos mediante un discurso excesivamente confrontativo. La dirección de fotografía contribuye a reforzar esa sensación de incomodidad. La iluminación natural y los espacios cotidianos crean una atmósfera donde la violencia parece formar parte de la realidad diaria. No existe una estilización excesiva de las escenas, sino una búsqueda constante de crudeza. Ese estilo visual pretende acercar el relato al thriller urbano contemporáneo, más que al cine de acción espectacular. Otro aspecto interesante es el ritmo narrativo. La película mantiene una estructura relativamente directa y evita introducir numerosas subtramas. Su interés principal consiste en desarrollar un conflicto central y examinar las consecuencias sociales y personales que se derivan de él. Esa sencillez estructural permite que el debate moral permanezca siempre en primer plano, aunque algunos críticos consideraron que limitaba la complejidad psicológica de los personajes. La banda sonora acompaña esa propuesta con composiciones discretas y una utilización moderada de la música. En muchos momentos predominan los sonidos ambientales sobre las piezas orquestales, reforzando la sensación de realismo. Esa elección evita romantizar la violencia y contribuye a mantener un tono serio durante buena parte de la película. La recepción crítica fue ampliamente negativa. Numerosos medios cuestionaron tanto el tratamiento de los temas como la construcción narrativa y la representación de determinados grupos sociales. Paralelamente, una parte del público valoró positivamente el ritmo de la película y su disposición a abordar cuestiones polémicas, lo que produjo un contraste muy marcado entre las valoraciones de la crítica y algunas opiniones de los espectadores. En conjunto, esta primera parte permite entender por qué Citizen Vigilante se convirtió en una de las películas más debatidas de 2026. Más allá de sus cualidades técnicas o interpretativas, el largometraje ha sido objeto de intensas discusiones sobre los límites del cine provocador, la representación de la violencia y el papel de las películas que abordan conflictos sociales, desde perspectivas profundamente controvertidas. Tanto quienes la defienden como quienes la rechazan coinciden en un punto. Se trata de una obra que ha generado una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los thrillers de acción estrenados ese mismo año. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la enorme controversia que rodeó a Citizen Vigilante 2026, en esta segunda sección resulta interesante observar cómo la película intenta construir su discurso a través de sus personajes
y de las decisiones formales adoptadas por su director. Más allá de las opiniones que pueda generar su contenido, la obra plantea preguntas sobre los límites de la justicia, la confianza en las instituciones y el papel que desempeña el individuo cuando percibe que el sistema ha dejado de funcionar. Estas cuestiones, presentes desde el inicio, son el verdadero motor de la película y explican buena parte del debate que provocó tras su estreno. El protagonista está concebido como una figura profundamente marcada por la frustración. No responde al modelo clásico del héroe de acción seguro de sí mismo, sino al de una persona que siente haber perdido la confianza en el entorno que la rodea. Esa construcción pretende acercar al personaje al espectador mediante conflictos cotidianos y decisiones difíciles, aunque varios críticos señalaron que el desarrollo psicológico no siempre alcanza la profundidad necesaria para sostener el peso de los temas que la película intenta abordar. Aún así, la interpretación de Armie Hammer aporta una presencia física y una intensidad que mantienen el interés durante gran parte del metraje. Uno de los aspectos más comentados es la representación del concepto de justicia. La película no se limita a mostrar enfrentamientos físicos, sino que plantea un conflicto entre diferentes formas de entender el orden social. ¿Hasta qué punto puede justificarse que una persona actúe al margen de las instituciones cuando considera que éstas han fracasado? Aunque el largometraje propone una respuesta determinada, la recepción crítica ha mostrado que muchos espectadores interpretan ese planteamiento de maneras muy distintas. Precisamente esa diversidad de lecturas ha contribuido a mantener viva la conversación alrededor de la película. Desde el punto de vista visual, Uwe Boll opta por una puesta en escena austera. La cámara permanece muy cerca de los personajes durante buena parte del tiempo, generando una sensación constante de tensión. Los movimientos son contenidos y la fotografía evita los colores llamativos, reforzando un ambiente urbano dominado por el gris, el acero y la iluminación natural. Esa estética busca transmitir una impresión de realismo y alejar la película del estilo más estilizado de muchos thrillers de acción contemporáneos. La dirección artística también contribuye a esa intención. Los escenarios son espacios reconocibles y cotidianos, alejados de los grandes decorados o de las ciudades futuristas habituales en otras producciones del género. Calles, edificios, estaciones y barrios se convierten en el escenario principal del conflicto, favoreciendo la sensación de que la historia podría desarrollarse en cualquier gran ciudad actual. Otro elemento relevante es el ritmo narrativo. La película avanza de forma bastante directa, con pocas subtramas y un interés constante por mantener la tensión. Esa estructura facilita el seguimiento del relato, aunque algunos analistas consideran que limita las oportunidades para desarrollar con mayor profundidad las motivaciones de varios personajes secundarios. Como consecuencia, buena parte del peso dramático recae casi exclusivamente sobre el protagonista. La música desempeña un papel discreto. En lugar de utilizar grandes composiciones orquestales para subrayar las escenas de acción, la banda sonora acompaña la narración con un estilo contenido. En numerosas secuencias predominan los sonidos ambientales y los silencios, una decisión que incrementa la sensación de incomodidad y contribuye a reforzar el tono serio de la película. Uno de los debates más interesantes gira en torno a la forma en que el largometraje presenta la violencia. Mientras algunos espectadores interpretan que la película pretende denunciar las consecuencias del deterioro social, otros consideran que determinadas escenas pueden entenderse como una validación de respuestas violentas frente a problemas complejos. Esa diferencia de interpretaciones explica en buena medida por qué la recepción crítica fue tan polarizada. También resulta significativo el tratamiento de la responsabilidad individual. A lo largo de la película aparecen personajes que representan distintas posiciones frente al conflicto principal, permitiendo observar cómo cada uno entiende conceptos como la seguridad, la justicia y el deber cívico. Aunque el guión simplifica algunos debates, consigue poner sobre la mesa cuestiones que continúan siendo objeto de discusión en muchas sociedades contemporáneas. En términos de dirección,
Uwe Boll mantiene el estilo que ha caracterizado gran parte de su filmografía. Su interés no reside tanto en la elegancia formal como en provocar una reacción inmediata por parte del espectador. Esa aproximación explica por qué muchas de sus películas generan respuestas extremas. Quienes conectan con su propuesta suelen valorar precisamente la ausencia de filtros y la voluntad de abordar asuntos controvertidos sin buscar el consenso. La recepción crítica volvió a dividirse entre quienes analizaron la película desde una perspectiva estrictamente cinematográfica y quienes concedieron mayor importancia al mensaje que transmite. Algunos medios consideraron que las limitaciones narrativas y de desarrollo de personajes reducían el impacto del conjunto, mientras que otros destacaron la capacidad de la obra para generar debate sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la confianza institucional y la percepción de la justicia. Esa combinación de factores convierte a Citizen Vigilante en una película cuya repercusión va más allá de sus méritos técnicos. En conjunto, esta segunda parte confirma que el principal interés de Citizen Vigilante 2026 no reside únicamente en su condición de thriller de acción, sino en la conversación que propone alrededor de temas sociales y políticos complejos. Independientemente de que el espectador comparta o no la perspectiva planteada por la película, resulta evidente que su intención es estimular el debate sobre la responsabilidad, la violencia y los límites del sistema judicial. Precisamente esa voluntad de confrontar al público con cuestiones incómodas constituye el rasgo más distintivo de una obra que continúa generando opiniones profundamente divididas. Al valorar Citizen Vigilante 2026 en conjunto, queda claro que nos encontramos ante una de las películas más controvertidas del año. Más allá de su condición de thriller de acción, la obra se convirtió en un punto de encuentro para debates relacionados con la violencia, la confianza en las instituciones y el papel del cine cuando aborda cuestiones políticas y sociales. Independientemente de la opinión que cada espectador tenga sobre sus planteamientos, resulta difícil negar que la película consiguió provocar una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los estrenos independientes de su género. Uno de los principales mensajes que pueden extraerse de la película es la importancia de preservar el Estado de Derecho incluso en contextos donde las instituciones parecen imperfectas o insuficientes. El largometraje muestra cómo la frustración, el miedo y la sensación de abandono pueden llevar a algunas personas a considerar soluciones individuales frente a problemas colectivos. Esa representación ha generado interpretaciones muy diferentes. Algunos espectadores la entienden como una advertencia sobre los riesgos de esa mentalidad, mientras que otros consideran que el enfoque de la película resulta demasiado ambiguo respecto a las consecuencias de la violencia. Esa diversidad de lecturas explica buena parte de la intensidad del debate que acompañó al estreno. Desde el punto de vista cinematográfico, la dirección de Uwe Boll mantiene las características que han definido gran parte de su trayectoria. Su prioridad no consiste en construir un espectáculo visual sofisticado, sino en desarrollar situaciones que generen una reacción inmediata en el espectador. La narrativa es directa, la puesta en escena evita el exceso de artificios y la atención se apoya principalmente en la interpretación de los actores y en la atmósfera creada por la fotografía. Esa aproximación puede resultar efectiva para quienes buscan un thriller sobrio, aunque otros espectadores echen en falta una mayor complejidad narrativa. Visualmente, la película apuesta por una estética realista. Los espacios urbanos, la iluminación natural y la utilización de escenarios cotidianos refuerzan la impresión de que los acontecimientos podrían desarrollarse en cualquier ciudad contemporánea. Esa elección artística contribuye a que las cuestiones planteadas por la historia se perciban como cercanas y actuales, alejándose del estilo más espectacular de muchas producciones de acción recientes. Otro elemento digno de análisis es el trabajo de Armie Hammer. Su regreso al cine como protagonista fue uno de los aspectos más comentados antes del estreno, y su interpretación terminó ocupando un lugar central en las conversaciones posteriores. Algunos críticos consideraron que su presencia aporta intensidad y credibilidad al personaje principal.
mientras que otros señalaron que las limitaciones del guión reducen el alcance de su actuación. En cualquier caso, su participación convirtió a la película en un acontecimiento mediático que trascendió el ámbito estrictamente cinematográfico. La recepción crítica fue predominantemente negativa. Diversos medios cuestionaron el desarrollo de los personajes, la construcción narrativa y el tratamiento de temas especialmente sensibles. También hubo críticas dirigidas a la forma en que la película representa determinados conflictos sociales, señalando que algunas situaciones simplifican cuestiones que, en la realidad, poseen una enorme complejidad. Al mismo tiempo, una parte del público destacó el ritmo, la intensidad y la disposición de la película a abordar asuntos controvertidos sin intentar suavizar el debate. Esa diferencia entre la respuesta de la crítica y la de ciertos sectores del público constituye uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Citizen Vigilante. La película demuestra que una obra puede generar un enorme impacto mediático, incluso cuando sus valoraciones son muy polarizadas. En ocasiones, precisamente la controversia contribuye a aumentar la curiosidad del público y a mantener viva la conversación durante semanas después del estreno. Desde una perspectiva temática, la película también invita a reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual dentro de una sociedad democrática. Aunque muestra personajes que actúan movidos por la frustración y el deseo de proteger a los demás, el relato pone de manifiesto que las decisiones tomadas al margen de las instituciones pueden desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Esa dimensión permite interpretar la obra como una reflexión sobre los peligros de sustituir los mecanismos legales por respuestas impulsivas o personales. Otro aspecto relevante es la forma en que la película representa el miedo. Más allá de los enfrentamientos físicos, el verdadero motor del conflicto es la percepción de inseguridad y la pérdida de confianza en el entorno. Esa sensación influye en el comportamiento de prácticamente todos los personajes y constituye el eje emocional del relato. En ese sentido, Citizen Vigilante puede entenderse como una exploración de cómo el miedo modifica las decisiones individuales y altera la convivencia dentro de una comunidad. Desde el punto de vista técnico, la producción demuestra que una película de presupuesto relativamente contenido puede construir una identidad visual coherente mediante una fotografía cuidada, una dirección artística sobria y una utilización eficaz de los escenarios. Aunque no pretende competir con las grandes superproducciones en términos de espectacularidad, consigue mantener una atmósfera constante que refuerza el tono general de la obra. Con el paso del tiempo, será interesante observar cómo evoluciona la percepción de la película. Muchas obras polémicas experimentan procesos de reevaluación, una vez que desaparece el impacto inicial del debate mediático. Es posible que, en el futuro, Citizen Vigilante sea analizada tanto por sus cualidades cinematográficas como por el contexto cultural y social en el que apareció, convirtiéndose en un ejemplo de cómo determinadas producciones reflejan las preocupaciones de una época concreta. En definitiva, Citizen Vigilante 2026 es una película que difícilmente deja indiferente. Su combinación de thriller urbano, drama social y elementos de acción la convierte en una propuesta que busca provocar reflexión además de entretenimiento. Puede resultar discutible en muchos de sus planteamientos y ha recibido críticas importantes por la forma en que desarrolla algunos temas, pero precisamente esa capacidad para generar debate explica buena parte de su relevancia. Más allá de la valoración que cada espectador haga de sus decisiones creativas, la película demuestra que el cine continúa siendo un espacio donde es posible plantear preguntas incómodas sobre la justicia, la responsabilidad y la convivencia en las sociedades contemporáneas. Citizen Vigilante es una película de acción y suspense de 2026 sobre justicieros, producida, escrita y dirigida por Uwe Boll. Está protagonizada por Armie Hammer como Michael Sanders, un justiciero enfurecido por el colapso del orden público que persigue a criminales y violadores, la mayoría de ellos inmigrantes, y a los funcionarios corruptos que los protegen.
Dentro del cine de acción contemporáneo, existen pocas películas que hayan generado tanta controversia antes y después de su estreno como Citizen Vigilante, 2026. Escrita y dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Armie Hammer, la producción llegó rodeada de debates que trascendieron el ámbito cinematográfico. Antes incluso de que el público pudiera verla, la película ya era objeto de discusiones relacionadas con su contenido, su mensaje político y las circunstancias que rodeaban tanto a su director como a su protagonista. Esa atención convirtió el estreno en un fenómeno mediático mucho más amplio que el habitual para una producción independiente de acción. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es el propio regreso de Armie Hammer al cine como protagonista. Tras varios años alejado de las grandes producciones, su participación fue recibida con opiniones muy divididas. Algunos espectadores consideraron que la película representaba una oportunidad para valorar nuevamente su trabajo como actor, mientras que otros entendieron que su regreso inevitablemente condicionaría la recepción del proyecto. Esa circunstancia hizo que buena parte del debate inicial girara alrededor del reparto antes incluso de analizar los méritos cinematográficos de la obra. La figura de Uwe Boll también resulta inseparable del análisis. A lo largo de su carrera ha construido una reputación marcada por películas de acción de bajo presupuesto y por una relación especialmente conflictiva con la crítica especializada. En numerosas ocasiones, ha defendido su intención de provocar reacciones intensas en el público, y Citizen Vigilante continúa esa línea al abordar temas sociales extremadamente polémicos. Independientemente de la valoración que merezca el resultado final, resulta evidente que Boll no buscó realizar una película neutral o destinada a agradar a todos los espectadores. Visualmente, la película adopta una estética realista y áspera. La fotografía evita los colores excesivamente saturados y apuesta por escenarios urbanos donde predominan los tonos grises, metálicos y apagados. Esa elección transmite una sensación constante de tensión e inseguridad, reforzando la idea de que los personajes se mueven dentro de un entorno donde el orden social parece haberse deteriorado. La cámara utiliza con frecuencia planos cercanos y movimientos contenidos para mantener una atmósfera de proximidad e incomodidad. Desde el punto de vista técnico, la producción renuncia al espectáculo propio de las grandes superproducciones de acción. En lugar de grandes secuencias de destrucción o efectos visuales complejos, la película se centra en enfrentamientos físicos más directos y en una puesta en escena relativamente sencilla. Esa decisión responde tanto a las limitaciones presupuestarias como a la intención de construir un relato con apariencia de realismo. Uno de los temas principales es la justicia por mano propia. La película plantea un escenario donde determinados personajes consideran que las instituciones han dejado de cumplir adecuadamente su función y que el sistema legal resulta incapaz de proteger a los ciudadanos. A partir de esa premisa, el relato explora las consecuencias de sustituir el Estado de Derecho por acciones individuales. Sin embargo, este planteamiento ha generado una intensa polémica, ya que muchos críticos sostienen que la película presenta la violencia de una manera moralmente problemática. Precisamente esa dimensión política explica gran parte de la repercusión del estreno. Diversos medios interpretaron la película como una obra deliberadamente provocadora, mientras que otros señalaron que su recepción estuvo muy influida por debates ideológicos ajenos a sus cualidades cinematográficas. Esa polarización hizo que las opiniones sobre la película fueran extraordinariamente extremas. Para algunos representa una crítica social contundente, para otros una obra que simplifica problemas complejos mediante un discurso excesivamente confrontativo. La dirección de fotografía contribuye a reforzar esa sensación de incomodidad. La iluminación natural y los espacios cotidianos crean una atmósfera donde la violencia parece formar parte de la realidad diaria. No existe una estilización excesiva de las escenas, sino una búsqueda constante de crudeza. Ese estilo visual pretende acercar el relato al thriller urbano contemporáneo, más que al cine de acción espectacular. Otro aspecto interesante es el ritmo narrativo.
La película mantiene una estructura relativamente directa y evita introducir numerosas subtramas. Su interés principal consiste en desarrollar un conflicto central y examinar las consecuencias sociales y personales que se derivan de él. Esa sencillez estructural permite que el debate moral permanezca siempre en primer plano, aunque algunos críticos consideraron que limitaba la complejidad psicológica de los personajes. La banda sonora acompaña esa propuesta con composiciones discretas y una utilización moderada de la música. En muchos momentos predominan los sonidos ambientales sobre las piezas orquestales, reforzando la sensación de realismo. Esa elección evita romantizar la violencia y contribuye a mantener un tono serio durante buena parte de la película. La recepción crítica fue ampliamente negativa. Numerosos medios cuestionaron tanto el tratamiento de los temas como la construcción narrativa y la representación de determinados grupos sociales. Paralelamente, una parte del público valoró positivamente el ritmo de la película y su disposición a abordar cuestiones polémicas, lo que produjo un contraste muy marcado entre las valoraciones de la crítica y algunas opiniones de los espectadores. En conjunto, esta primera parte permite entender por qué Citizen Vigilante se convirtió en una de las películas más debatidas de 2026. Más allá de sus cualidades técnicas o interpretativas, el largometraje ha sido objeto de intensas discusiones sobre los límites del cine provocador, la representación de la violencia y el papel de las películas que abordan conflictos sociales, desde perspectivas profundamente controvertidas. Tanto quienes la defienden como quienes la rechazan coinciden en un punto. Se trata de una obra que ha generado una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los thrillers de acción estrenados ese mismo año. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la enorme controversia que rodeó a Citizen Vigilante 2026, en esta segunda sección resulta interesante observar cómo la película intenta construir su discurso a través de sus personajes y de las decisiones formales adoptadas por su director. Más allá de las opiniones que pueda generar su contenido, la obra plantea preguntas sobre los límites de la justicia, la confianza en las instituciones y el papel que desempeña el individuo cuando percibe que el sistema ha dejado de funcionar. Estas cuestiones, presentes desde el inicio, son el verdadero motor de la película y explican buena parte del debate que provocó tras su estreno. El protagonista está concebido como una figura profundamente marcada por la frustración. No responde al modelo clásico del héroe de acción seguro de sí mismo, sino al de una persona que siente haber perdido la confianza en el entorno que la rodea. Esa construcción pretende acercar al personaje al espectador mediante conflictos cotidianos y decisiones difíciles, aunque varios críticos señalaron que el desarrollo psicológico no siempre alcanza la profundidad necesaria para sostener el peso de los temas que la película intenta abordar. Aún así, la interpretación de Armie Hammer aporta una presencia física y una intensidad que mantienen el interés durante gran parte del metraje. Uno de los aspectos más comentados es la representación del concepto de justicia. La película no se limita a mostrar enfrentamientos físicos, sino que plantea un conflicto entre diferentes formas de entender el orden social. ¿Hasta qué punto puede justificarse que una persona actúe al margen de las instituciones cuando considera que éstas han fracasado? Aunque el largometraje propone una respuesta determinada, la recepción crítica ha mostrado que muchos espectadores interpretan ese planteamiento de maneras muy distintas. Precisamente esa diversidad de lecturas ha contribuido a mantener viva la conversación alrededor de la película. Desde el punto de vista visual, Uwe Boll opta por una puesta en escena austera. La cámara permanece muy cerca de los personajes durante buena parte del tiempo, generando una sensación constante de tensión. Los movimientos son contenidos y la fotografía evita los colores llamativos, reforzando un ambiente urbano dominado por el gris, el acero y la iluminación natural. Esa estética busca transmitir una impresión de realismo y alejar la película del estilo más estilizado de muchos thrillers de acción contemporáneos. La dirección artística también contribuye a esa intención. Los escenarios son espacios reconocibles y cotidianos.
alejados de los grandes decorados o de las ciudades futuristas habituales en otras producciones del género. Calles, edificios, estaciones y barrios se convierten en el escenario principal del conflicto, favoreciendo la sensación de que la historia podría desarrollarse en cualquier gran ciudad actual. Otro elemento relevante es el ritmo narrativo. La película avanza de forma bastante directa, con pocas subtramas y un interés constante por mantener la atención. Esa estructura facilita el seguimiento del relato, aunque algunos analistas consideran que limita las oportunidades para desarrollar con mayor profundidad las motivaciones de varios personajes secundarios. Como consecuencia, buena parte del peso dramático recae casi exclusivamente sobre el protagonista. La música desempeña un papel discreto. En lugar de utilizar grandes composiciones orquestales para subrayar las escenas de acción, la banda sonora acompaña la narración con un estilo contenido. En numerosas secuencias predominan los sonidos ambientales y los silencios, una decisión que incrementa la sensación de incomodidad y contribuye a reforzar el tono serio de la película. Uno de los debates más interesantes gira en torno a la forma en que el largometraje presenta la violencia. Mientras algunos espectadores interpretan que la película pretende denunciar las consecuencias del deterioro social, otros consideran que determinadas escenas pueden entenderse como una validación de respuestas violentas frente a problemas complejos. Esa diferencia de interpretaciones explica en buena medida por qué la recepción crítica fue tan polarizada. También resulta significativo el tratamiento de la responsabilidad individual. A lo largo de la película aparecen personajes que representan distintas posiciones frente al conflicto principal, permitiendo observar cómo cada uno entiende conceptos como la seguridad, la justicia y el deber cívico. Aunque el guión simplifica algunos debates, consigue poner sobre la mesa cuestiones que continúan siendo objeto de discusión en muchas sociedades contemporáneas. En términos de dirección, Uwe Boll mantiene el estilo que ha caracterizado gran parte de su filmografía. Su interés no reside tanto en la elegancia formal como en provocar una reacción inmediata por parte del espectador. Esa aproximación explica por qué muchas de sus películas generan respuestas extremas. Quienes conectan con su propuesta suelen valorar precisamente la ausencia de filtros y la voluntad de abordar asuntos controvertidos sin buscar el consenso. La recepción crítica volvió a dividirse entre quienes analizaron la película desde una perspectiva estrictamente cinematográfica y quienes concedieron mayor importancia al mensaje que transmite. Algunos medios consideraron que las limitaciones narrativas y de desarrollo de personajes reducían el impacto del conjunto, mientras que otros destacaron la capacidad de la obra para generar debates sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la confianza institucional y la percepción de la justicia. Esa combinación de factores convierte a Citizen Vigilante en una película cuya repercusión va más allá de sus méritos técnicos. En conjunto, esta segunda parte confirma que el principal interés de Citizen Vigilante 2026 no reside únicamente en su condición de thriller de acción, sino en la conversación que propone alrededor de temas sociales y políticos complejos. Independientemente de que el espectador comparta o no la perspectiva planteada por la película, resulta evidente que su intención es estimular el debate sobre la responsabilidad, la violencia y los límites del sistema judicial. Precisamente esa voluntad de confrontar al público con cuestiones incómodas constituye el rasgo más distintivo de una obra que continúa generando opiniones profundamente divididas. Al valorar Citizen Vigilante 2026 en conjunto, queda claro que nos encontramos ante una de las películas más controvertidas del año. Más allá de su condición de thriller de acción, la obra se convirtió en un punto de encuentro para debates relacionados con la violencia, la confianza en las instituciones y el papel del cine cuando aborda cuestiones políticas y sociales. Independientemente de la opinión que cada espectador tenga sobre sus planteamientos, resulta difícil negar que la película consiguió provocar una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los estrenos independientes de su género. Uno de los principales mensajes que pueden extraerse de la película es:
la importancia de preservar el Estado de Derecho incluso en contextos donde las instituciones parecen imperfectas o insuficientes. El largometraje muestra cómo la frustración, el miedo y la sensación de abandono pueden llevar a algunas personas a considerar soluciones individuales frente a problemas colectivos. Esa representación ha generado interpretaciones muy diferentes. Algunos espectadores la entienden como una advertencia sobre los riesgos de esa mentalidad, mientras que otros consideran que el enfoque de la película resulta demasiado ambiguo respecto a las consecuencias de la violencia. Esa diversidad de lecturas explica buena parte de la intensidad del debate que acompañó al estreno. Desde el punto de vista cinematográfico, la dirección de Uwe Boll mantiene las características que han definido gran parte de su trayectoria. Su prioridad no consiste en construir un espectáculo visual sofisticado, sino en desarrollar situaciones que generen una reacción inmediata en el espectador. La narrativa es directa, la puesta en escena evita el exceso de artificios y la tensión se apoya principalmente en la interpretación de los actores y en la atmósfera creada por la fotografía. Esa aproximación puede resultar efectiva para quienes buscan un thriller sobrio, aunque otros espectadores echen en falta una mayor complejidad narrativa. Visualmente, la película apuesta por una estética realista. Los espacios urbanos, la iluminación natural y la utilización de escenarios cotidianos refuerzan la impresión de que los acontecimientos podrían desarrollarse en cualquier ciudad contemporánea. Esa elección artística contribuye a que las cuestiones planteadas por la historia se perciban como cercanas y actuales, alejándose del estilo más espectacular de muchas producciones de acción recientes. Otro elemento digno de análisis es el trabajo de Armie Hammer. Su regreso al cine como protagonista fue uno de los aspectos más comentados antes del estreno, y su interpretación terminó ocupando un lugar central en las conversaciones posteriores. Algunos críticos consideraron que su presencia aporta intensidad y credibilidad al personaje principal, mientras que otros señalaron que las limitaciones del guión reducen el alcance de su actuación. En cualquier caso, su participación convirtió a la película en un acontecimiento mediático que trascendió el ámbito estrictamente cinematográfico. La recepción crítica fue predominantemente negativa. Diversos medios cuestionaron el desarrollo de los personajes, la construcción narrativa y el tratamiento de temas especialmente sensibles. También hubo críticas dirigidas a la forma en que la película representa determinados conflictos sociales, señalando que algunas situaciones simplifican cuestiones que, en la realidad, poseen una enorme complejidad. Al mismo tiempo, una parte del público destacó el ritmo, la intensidad y la disposición de la película a abordar asuntos controvertidos sin intentar suavizar el debate. Esa diferencia entre la respuesta de la crítica y la de ciertos sectores del público constituye uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Citizen Vigilante. La película demuestra que una obra puede generar un enorme impacto mediático, incluso cuando sus valoraciones son muy polarizadas. En ocasiones, precisamente la controversia contribuye a aumentar la curiosidad del público y a mantener viva la conversación durante semanas después del estreno. Desde una perspectiva temática, la película también invita a reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual dentro de una sociedad democrática. Aunque muestra personajes que actúan movidos por la frustración y el deseo de proteger a los demás, el relato pone de manifiesto que las decisiones tomadas al margen de las instituciones pueden desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Esa dimensión permite interpretar la obra como una reflexión sobre los peligros de sustituir los mecanismos legales por respuestas impulsivas o personales. Otro aspecto relevante es la forma en que la película representa el miedo. Más allá de los enfrentamientos físicos, el verdadero motor del conflicto es la percepción de inseguridad y la pérdida de confianza en el entorno. Esa sensación influye en el comportamiento de prácticamente todos los personajes y constituye el eje emocional del relato. En ese sentido, Citizen Vigilante puede entenderse como una exploración de cómo el miedo modifica las decisiones individuales y altera la convivencia dentro de una comunidad. Desde el punto de vista técnico,
La producción demuestra que una película de presupuesto relativamente contenido puede construir una identidad visual coherente mediante una fotografía cuidada, una dirección artística sobria y una utilización eficaz de los escenarios. Aunque no pretende competir con las grandes superproducciones en términos de espectacularidad, consigue mantener una atmósfera constante que refuerza el tono general de la obra. Con el paso del tiempo será interesante observar cómo evoluciona la percepción de la película. Muchas obras polémicas experimentan procesos de reevaluación, una vez que desaparece el impacto inicial del debate mediático. Es posible que, en el futuro, Citizen Vigilante sea analizada tanto por sus cualidades cinematográficas como por el contexto cultural y social en el que apareció, convirtiéndose en un ejemplo de cómo determinadas producciones reflejan las preocupaciones de una época concreta. En definitiva, Citizen Vigilante 2026 es una película que difícilmente deja indiferente. Su combinación de thriller urbano, drama social y elementos de acción la convierte en una propuesta que busca provocar reflexión además de entretenimiento. Puede resultar discutible en muchos de sus planteamientos y ha recibido críticas importantes por la forma en que desarrolla algunos temas, pero precisamente esa capacidad para generar debate explica buena parte de su relevancia. Más allá de la valoración que cada espectador haga de sus decisiones creativas, la película demuestra que el cine continúa siendo un espacio donde es posible plantear preguntas incómodas sobre la justicia, la responsabilidad y la convivencia en las sociedades contemporáneas. Citizen Vigilante es una película de acción y suspense de 2026 sobre justicieros, producida, escrita y dirigida por Uwe Boll. Está protagonizada por Armie Hammer como Michael Sanders, un justiciero enfurecido por el colapso del orden público que persigue a criminales y violadores, la mayoría de ellos inmigrantes, y a los funcionarios corruptos que los protegen. Dentro del cine de acción contemporáneo, existen pocas películas que hayan generado tanta controversia antes y después de su estreno como Citizen Vigilante 2026. Escrita y dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Armie Hammer, la producción llegó rodeada de debates que trascendieron el ámbito cinematográfico. Antes incluso de que el público pudiera verla, la película ya era objeto de discusiones relacionadas con su contenido, su mensaje político y las circunstancias que rodeaban tanto a su director como a su protagonista. Esa atención convirtió el estreno en un fenómeno mediático mucho más amplio que el habitual para una producción independiente de acción. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es el propio regreso de Armie Hammer al cine como protagonista. Tras varios años alejado de las grandes producciones, su participación fue recibida con opiniones muy divididas. Algunos espectadores consideraron que la película representaba una oportunidad para valorar nuevamente su trabajo como actor, mientras que otros entendieron que su regreso inevitablemente condicionaría la recepción del proyecto. Esa circunstancia hizo que buena parte del debate inicial girara alrededor del reparto antes incluso de analizar los méritos cinematográficos de la obra. La figura de Uwe Boll también resulta inseparable del análisis. A lo largo de su carrera ha construido una reputación marcada por películas de acción de bajo presupuesto y por una relación especialmente conflictiva con la crítica especializada. En numerosas ocasiones, ha defendido su intención de provocar reacciones intensas en el público. Y Citizen Vigilante continúa esa línea al abordar temas sociales extremadamente polémicos. Independientemente de la valoración que merezca el resultado final, resulta evidente que Boll no buscó realizar una película neutral o destinada a agradar a todos los espectadores. Visualmente, la película adopta una estética realista y áspera. La fotografía evita los colores excesivamente saturados y apuesta por escenarios urbanos donde predominan los tonos grises, metálicos y apagados. Esa elección transmite una sensación constante de tensión e inseguridad, reforzando la idea de que los personajes se mueven dentro de un entorno donde el orden social parece haberse deteriorado. La cámara utiliza con frecuencia planos cercanos y movimientos contenidos para mantener una atmósfera de proximidad e incomodidad. Desde el punto de vista técnico,
La producción renuncia al espectáculo propio de las grandes superproducciones de acción. En lugar de grandes secuencias de destrucción o efectos visuales complejos, la película se centra en enfrentamientos físicos más directos y en una puesta en escena relativamente sencilla. Esa decisión responde tanto a las limitaciones presupuestarias como a la intención de construir un relato con apariencia de realismo. Uno de los temas principales es la justicia por mano propia. La película plantea un escenario donde determinados personajes consideran que las instituciones han dejado de cumplir adecuadamente su función y que el sistema legal resulta incapaz de proteger a los ciudadanos. A partir de esa premisa, el relato explora las consecuencias de sustituir el Estado de Derecho por acciones individuales. Sin embargo, este planteamiento ha generado una intensa polémica, ya que muchos críticos sostienen que la película presenta la violencia de una manera moralmente problemática. Precisamente esa dimensión política explica gran parte de la repercusión del estreno. Diversos medios interpretaron la película como una obra deliberadamente provocadora, mientras que otros señalaron que su recepción estuvo muy influida por debates ideológicos ajenos a sus cualidades cinematográficas. Esa polarización hizo que las opiniones sobre la película fueran extraordinariamente extremas. Para algunos representa una crítica social contundente, para otros una obra que simplifica problemas complejos mediante un discurso excesivamente confrontativo. La dirección de fotografía contribuye a reforzar esa sensación de incomodidad. La iluminación natural y los espacios cotidianos crean una atmósfera donde la violencia parece formar parte de la realidad diaria. No existe una estilización excesiva de las escenas, sino una búsqueda constante de crudeza. Ese estilo visual pretende acercar el relato al thriller urbano contemporáneo, más que al cine de acción espectacular. Otro aspecto interesante es el ritmo narrativo. La película mantiene una estructura relativamente directa y evita introducir numerosas subtramas. Su interés principal consiste en desarrollar un conflicto central y examinar las consecuencias sociales y personales que se derivan de él. Esa sencillez estructural permite que el debate moral permanezca siempre en primer plano, aunque algunos críticos consideraron que limitaba la complejidad psicológica de los personajes. La banda sonora acompaña esa propuesta con composiciones discretas y una utilización moderada de la música. En muchos momentos predominan los sonidos ambientales sobre las piezas orquestales, reforzando la sensación de realismo. Esa elección evita romantizar la violencia y contribuye a mantener un tono serio durante buena parte de la película. La recepción crítica fue ampliamente negativa. Numerosos medios cuestionaron tanto el tratamiento de los temas como la construcción narrativa y la representación de determinados grupos sociales. Paralelamente, una parte del público valoró positivamente el ritmo de la película y su disposición a abordar cuestiones polémicas, lo que produjo un contraste muy marcado entre las valoraciones de la crítica y algunas opiniones de los espectadores. En conjunto, esta primera parte permite entender por qué Citizen Vigilante se convirtió en una de las películas más debatidas de 2026. Más allá de sus cualidades técnicas o interpretativas, el largometraje ha sido objeto de intensas discusiones sobre los límites del cine provocador, la representación de la violencia y el papel de las películas que abordan conflictos sociales, desde perspectivas profundamente controvertidas. Tanto quienes la defienden como quienes la rechazan coinciden en un punto. Se trata de una obra que ha generado una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los thrillers de acción estrenados ese mismo año. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la enorme controversia que rodeó a Citizen Vigilante 2026, en esta segunda sección resulta interesante observar cómo la película intenta construir su discurso a través de sus personajes y de las decisiones formales adoptadas por su director. Más allá de las opiniones que pueda generar su contenido, la obra plantea preguntas sobre los límites de la justicia, la confianza en las instituciones y el papel que desempeña el individuo cuando percibe que el sistema ha dejado de funcionar. Estas cuestiones, presentes desde el inicio,
son el verdadero motor de la película y explican buena parte del debate que provocó tras su estreno. El protagonista está concebido como una figura profundamente marcada por la frustración. No responde al modelo clásico del héroe de acción seguro de sí mismo, sino al de una persona que siente haber perdido la confianza en el entorno que la rodea. Esa construcción pretende acercar al personaje al espectador mediante conflictos cotidianos y decisiones difíciles, aunque varios críticos señalaron que el desarrollo psicológico no siempre alcanza la profundidad necesaria para sostener el peso de los temas que la película intenta abordar. Aún así, la interpretación de Armie Hammer aporta una presencia física y una intensidad que mantienen el interés durante gran parte del metraje. Uno de los aspectos más comentados es la representación del concepto de justicia. La película no se limita a mostrar enfrentamientos físicos, sino que plantea un conflicto entre diferentes formas de entender el orden social. ¿Hasta qué punto puede justificarse que una persona actúe al margen de las instituciones cuando considera que éstas han fracasado? Aunque el largometraje propone una respuesta determinada, la recepción crítica ha mostrado que muchos espectadores interpretan ese planteamiento de maneras muy distintas. Precisamente esa diversidad de lecturas ha contribuido a mantener viva la conversación alrededor de la película. Desde el punto de vista visual, Uwe Boll opta por una puesta en escena austera. La cámara permanece muy cerca de los personajes durante buena parte del tiempo, generando una sensación constante de tensión. Los movimientos son contenidos y la fotografía evita los colores llamativos, reforzando un ambiente urbano dominado por el gris, el acero y la iluminación natural. Esa estética busca transmitir una impresión de realismo y alejar la película del estilo más estilizado de muchos thrillers de acción contemporáneos. La dirección artística también contribuye a esa intención. Los escenarios son espacios reconocibles y cotidianos, alejados de los grandes decorados o de las ciudades futuristas habituales en otras producciones del género. Calles, edificios, estaciones y barrios se convierten en el escenario principal del conflicto, favoreciendo la sensación de que la historia podría desarrollarse en cualquier gran ciudad actual. Otro elemento relevante es el ritmo narrativo. La película avanza de forma bastante directa, con pocas subtramas y un interés constante por mantener la tensión. Esa estructura facilita el seguimiento del relato, aunque algunos analistas consideran que limita las oportunidades para desarrollar con mayor profundidad las motivaciones de varios personajes secundarios. Como consecuencia, buena parte del peso dramático recae casi exclusivamente sobre el protagonista. La música desempeña un papel discreto. En lugar de utilizar grandes composiciones orquestales para subrayar las escenas de acción, la banda sonora acompaña la narración con un estilo contenido. En numerosas secuencias predominan los sonidos ambientales y los silencios, una decisión que incrementa la sensación de incomodidad y contribuye a reforzar el tono serio de la película. Uno de los debates más interesantes gira en torno a la forma en que el largometraje presenta la violencia. Mientras algunos espectadores interpretan que la película pretende denunciar las consecuencias del deterioro social, otros consideran que determinadas escenas pueden entenderse como una validación de respuestas violentas frente a problemas complejos. Esa diferencia de interpretaciones explica en buena medida por qué la recepción crítica fue tan polarizada. También resulta significativo el tratamiento de la responsabilidad individual. A lo largo de la película aparecen personajes que representan distintas posiciones frente al conflicto principal, permitiendo observar cómo cada uno entiende conceptos como la seguridad, la justicia y el deber cívico. Aunque el guión simplifica algunos debates, consigue poner sobre la mesa cuestiones que continúan siendo objeto de discusión en muchas sociedades contemporáneas. En términos de dirección, Uwe Boll mantiene el estilo que ha caracterizado gran parte de su filmografía. Su interés no reside tanto en la elegancia formal como en provocar una reacción inmediata por parte del espectador. Esa aproximación explica por qué muchas de sus películas generan respuestas extremas. Quienes conectan con su propuesta suelen valorar precisamente la ausencia de filtros
y la voluntad de abordar asuntos controvertidos sin buscar el consenso. La recepción crítica volvió a dividirse entre quienes analizaron la película desde una perspectiva estrictamente cinematográfica y quienes concedieron mayor importancia al mensaje que transmite. Algunos medios consideraron que las limitaciones narrativas y de desarrollo de personajes reducían el impacto del conjunto, mientras que otros destacaron la capacidad de la obra para generar debate sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la confianza institucional y la percepción de la justicia. Esa combinación de factores convierte a Citizen Vigilante en una película cuya repercusión va más allá de sus méritos técnicos. En conjunto, esta segunda parte confirma que el principal interés de Citizen Vigilante 2026 no reside únicamente en su condición de thriller de acción, sino en la conversación que propone alrededor de temas sociales y políticos complejos. Independientemente de que el espectador comparta o no la perspectiva planteada por la película, resulta evidente que su intención es estimular el debate sobre la responsabilidad, la violencia y los límites del sistema judicial. Precisamente esa voluntad de confrontar al público con cuestiones incómodas constituye el rasgo más distintivo de una obra que continúa generando opiniones profundamente divididas. Al valorar Citizen Vigilante 2026 en conjunto, queda claro que nos encontramos ante una de las películas más controvertidas del año. Más allá de su condición de thriller de acción, la obra se convirtió en un punto de encuentro para debates relacionados con la violencia, la confianza en las instituciones y el papel del cine cuando aborda cuestiones políticas y sociales. Independientemente de la opinión que cada espectador tenga sobre sus planteamientos, resulta difícil negar que la película consiguió provocar una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los estrenos independientes de su género. Uno de los principales mensajes que pueden extraerse de la película es la importancia de preservar el Estado de Derecho incluso en contextos donde las instituciones parecen imperfectas o insuficientes. El largometraje muestra cómo la frustración, el miedo y la sensación de abandono pueden llevar a algunas personas a considerar soluciones individuales frente a problemas colectivos. Esa representación ha generado interpretaciones muy diferentes. Algunos espectadores la entienden como una advertencia sobre los riesgos de esa mentalidad, mientras que otros consideran que el enfoque de la película resulta demasiado ambiguo respecto a las consecuencias de la violencia. Esa diversidad de lecturas explica buena parte de la intensidad del debate que acompañó al estreno. Desde el punto de vista cinematográfico, la dirección de Uwe Boll mantiene las características que han definido gran parte de su trayectoria. Su prioridad no consiste en construir un espectáculo visual sofisticado, sino en desarrollar situaciones que generen una reacción inmediata en el espectador. La narrativa es directa, la puesta en escena evita el exceso de artificios y la tensión se apoya principalmente en la interpretación de los actores y en la atmósfera creada por la fotografía. Esa aproximación puede resultar efectiva para quienes buscan un thriller sobrio, aunque otros espectadores echen en falta una mayor complejidad narrativa. Visualmente, la película apuesta por una estética realista. Los espacios urbanos, la iluminación natural y la utilización de escenarios cotidianos refuerzan la impresión de que los acontecimientos podrían desarrollarse en cualquier ciudad contemporánea. Esa elección artística contribuye a que las cuestiones planteadas por la historia se perciban como cercanas y actuales, alejándose del estilo más espectacular de muchas producciones de acción recientes. Otro elemento digno de análisis es el trabajo de Armie Hammer. Su regreso al cine como protagonista fue uno de los aspectos más comentados antes del estreno, y su interpretación terminó ocupando un lugar central en las conversaciones posteriores. Algunos críticos consideraron que su presencia aporta intensidad y credibilidad al personaje principal, mientras que otros señalaron que las limitaciones del guión reducen el alcance de su actuación. En cualquier caso, su participación convirtió a la película en un acontecimiento mediático que trascendió el ámbito estrictamente cinematográfico. La recepción crítica fue predominantemente negativa. Diversos medios cuestionaron el desarrollo de los personajes,
la construcción narrativa y el tratamiento de temas especialmente sensibles. También hubo críticas dirigidas a la forma en que la película representa determinados conflictos sociales, señalando que algunas situaciones simplifican cuestiones que, en la realidad, poseen una enorme complejidad. Al mismo tiempo, una parte del público destacó el ritmo, la intensidad y la disposición de la película a abordar asuntos controvertidos sin intentar suavizar el debate. Esa diferencia entre la respuesta de la crítica y la de ciertos sectores del público constituye uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Citizen Vigilante. La película demuestra que una obra puede generar un enorme impacto mediático incluso cuando sus valoraciones son muy polarizadas. En ocasiones, precisamente la controversia contribuye a aumentar la curiosidad del público y a mantener viva la conversación durante semanas después del estreno. Desde una perspectiva temática, la película también invita a reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual dentro de una sociedad democrática. Aunque muestra personajes que actúan movidos por la frustración y el deseo de proteger a los demás, el relato pone de manifiesto que las decisiones tomadas al margen de las instituciones pueden desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Esa dimensión permite interpretar la obra como una reflexión sobre los peligros de sustituir los mecanismos legales por respuestas impulsivas o personales. Otro aspecto relevante es la forma en que la película representa el miedo. Más allá de los enfrentamientos físicos, el verdadero motor del conflicto es la percepción de inseguridad y la pérdida de confianza en el entorno. Esa sensación influye en el comportamiento de prácticamente todos los personajes y constituye el eje emocional del relato. En ese sentido, Citizen Vigilante puede entenderse como una exploración de cómo el miedo modifica las decisiones individuales y altera la convivencia dentro de una comunidad. Desde el punto de vista técnico, la producción demuestra que una película de presupuesto relativamente contenido puede construir una identidad visual coherente mediante una fotografía cuidada, una dirección artística sobria y una utilización eficaz de los escenarios. Aunque no pretende competir con las grandes superproducciones en términos de espectacularidad, consigue mantener una atmósfera constante que refuerza el tono general de la obra. Con el paso del tiempo, será interesante observar cómo evoluciona la percepción de la película. Muchas obras polémicas experimentan procesos de reevaluación, una vez que desaparece el impacto inicial del debate mediático. Es posible que, en el futuro, Citizen Vigilante sea analizada tanto por sus cualidades cinematográficas como por el contexto cultural y social en el que apareció, convirtiéndose en un ejemplo de cómo determinadas producciones reflejan las preocupaciones de una época concreta. En definitiva, Citizen Vigilante 2026 es una película que difícilmente deja indiferente. Su combinación de thriller urbano, drama social y elementos de acción la convierte en una propuesta que busca provocar reflexión además de entretenimiento. Puede resultar discutible en muchos de sus planteamientos y ha recibido críticas importantes por la forma en que desarrolla algunos temas, pero precisamente esa capacidad para generar debate explica buena parte de su relevancia. Más allá de la valoración que cada espectador haga de sus decisiones creativas, la película demuestra que el cine continúa siendo un espacio donde es posible plantear preguntas incómodas sobre la justicia, la responsabilidad y la convivencia en las sociedades contemporáneas. Citizen Vigilante es una película de acción y suspense de 2026 sobre justicieros, producida, escrita y dirigida por Uwe Boll. Está protagonizada por Armie Hammer como Michael Sanders, un justiciero enfurecido por el colapso del orden público que persigue a criminales y violadores, la mayoría de ellos inmigrantes, y a los funcionarios corruptos que los protegen. Dentro del cine de acción contemporáneo, existen pocas películas que hayan generado tanta controversia antes y después de su estreno como Citizen Vigilante 2026. Escrita y dirigida por Uwe Boll y protagonizada por Armie Hammer, la producción llegó rodeada de debates que trascendieron el ámbito cinematográfico. Antes incluso de que el público pudiera verla,
la película ya era objeto de discusiones relacionadas con su contenido, su mensaje político y las circunstancias que rodeaban tanto a su director como a su protagonista. Esa atención convirtió el estreno en un fenómeno mediático mucho más amplio que el habitual para una producción independiente de acción. Uno de los primeros aspectos que llaman la atención es el propio regreso de Armie Hammer al cine como protagonista. Tras varios años alejado de las grandes producciones, su participación fue recibida con opiniones muy divididas. Algunos espectadores consideraron que la película representaba una oportunidad para valorar nuevamente su trabajo como actor, mientras que otros entendieron que su regreso inevitablemente condicionaría la recepción del proyecto. Esa circunstancia hizo que buena parte del debate inicial girara alrededor del reparto antes incluso de analizar los méritos cinematográficos de la obra. La figura de Uwe Boll también resulta inseparable del análisis. A lo largo de su carrera ha construido una reputación marcada por películas de acción de bajo presupuesto y por una relación especialmente conflictiva con la crítica especializada. En numerosas ocasiones, ha defendido su intención de provocar reacciones intensas en el público, y Citizen Vigilante continúa esa línea al abordar temas sociales extremadamente polémicos. Independientemente de la valoración que merezca el resultado final, resulta evidente que Boll no buscó realizar una película neutral o destinada a agradar a todos los espectadores. Visualmente, la película adopta una estética realista y áspera. La fotografía evita los colores excesivamente saturados y apuesta por escenarios urbanos donde predominan los tonos grises, metálicos y apagados. Esa elección transmite una sensación constante de tensión e inseguridad, reforzando la idea de que los personajes se mueven dentro de un entorno donde el orden social parece haberse deteriorado. La cámara utiliza con frecuencia planos cercanos y movimientos contenidos para mantener una atmósfera de proximidad e incomodidad. Desde el punto de vista técnico, la producción renuncia al espectáculo propio de las grandes superproducciones de acción. En lugar de grandes secuencias de destrucción o efectos visuales complejos, la película se centra en enfrentamientos físicos más directos y en una puesta en escena relativamente sencilla. Esa decisión responde tanto a las limitaciones presupuestarias como a la intención de construir un relato con apariencia de realismo. Uno de los temas principales es la justicia por mano propia. La película plantea un escenario donde determinados personajes consideran que las instituciones han dejado de cumplir adecuadamente su función y que el sistema legal resulta incapaz de proteger a los ciudadanos. A partir de esa premisa, el relato explora las consecuencias de sustituir el Estado de Derecho por acciones individuales. Sin embargo, este planteamiento ha generado una intensa polémica, ya que muchos críticos sostienen que la película presenta la violencia de una manera moralmente problemática. Precisamente esa dimensión política explica gran parte de la repercusión del estreno. Diversos medios interpretaron la película como una obra deliberadamente provocadora, mientras que otros señalaron que su recepción estuvo muy influida por debates ideológicos ajenos a sus cualidades cinematográficas. Esa polarización hizo que las opiniones sobre la película fueran extraordinariamente extremas. Para algunos representa una crítica social contundente, para otros una obra que simplifica problemas complejos mediante un discurso excesivamente confrontativo. La dirección de fotografía contribuye a reforzar esa sensación de incomodidad. La iluminación natural y los espacios cotidianos crean una atmósfera donde la violencia parece formar parte de la realidad diaria. No existe una estilización excesiva de las escenas, sino una búsqueda constante de crudeza. Ese estilo visual pretende acercar el relato al thriller urbano contemporáneo, más que al cine de acción espectacular. Otro aspecto interesante es el ritmo narrativo. La película mantiene una estructura relativamente directa y evita introducir numerosas subtramas. Su interés principal consiste en desarrollar un conflicto central y examinar las consecuencias sociales y personales que se derivan de él. Esa sencillez estructural permite que el debate moral permanezca siempre en primer plano.
aunque algunos críticos consideraron que limitaba la complejidad psicológica de los personajes. La banda sonora acompaña esa propuesta con composiciones discretas y una utilización moderada de la música. En muchos momentos predominan los sonidos ambientales sobre las piezas orquestales, reforzando la sensación de realismo. Esa elección evita romantizar la violencia y contribuye a mantener un tono serio durante buena parte de la película. La recepción crítica fue ampliamente negativa. Numerosos medios cuestionaron tanto el tratamiento de los temas como la construcción narrativa y la representación de determinados grupos sociales. Paralelamente, una parte del público valoró positivamente el ritmo de la película y su disposición a abordar cuestiones polémicas, lo que produjo un contraste muy marcado entre las valoraciones de la crítica y algunas opiniones de los espectadores. En conjunto, esta primera parte permite entender por qué Citizen Vigilante se convirtió en una de las películas más debatidas de 2026. Más allá de sus cualidades técnicas o interpretativas, el largometraje ha sido objeto de intensas discusiones sobre los límites del cine provocador, la representación de la violencia y el papel de las películas que abordan conflictos sociales, desde perspectivas profundamente controvertidas. Tanto quienes la defienden como quienes la rechazan coinciden en un punto. Se trata de una obra que ha generado una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los thrillers de acción estrenados ese mismo año. Si en la primera parte analizamos el contexto de producción y la enorme controversia que rodeó a Citizen Vigilante 2026, en esta segunda sección resulta interesante observar cómo la película intenta construir su discurso a través de sus personajes y de las decisiones formales adoptadas por su director. Más allá de las opiniones que pueda generar su contenido, la obra plantea preguntas sobre los límites de la justicia, la confianza en las instituciones y el papel que desempeña el individuo cuando percibe que el sistema ha dejado de funcionar. Estas cuestiones, presentes desde el inicio, son el verdadero motor de la película y explican buena parte del debate que provocó tras su estreno. El protagonista está concebido como una figura profundamente marcada por la frustración. No responde al modelo clásico del héroe de acción seguro de sí mismo, sino al de una persona que siente haber perdido la confianza en el entorno que la rodea. Esa construcción pretende acercar al personaje al espectador mediante conflictos cotidianos y decisiones difíciles, aunque varios críticos señalaron que el desarrollo psicológico no siempre alcanza la profundidad necesaria para sostener el peso de los temas que la película intenta abordar. Aún así, la interpretación de Armie Hammer aporta una presencia física y una intensidad que mantienen el interés durante gran parte del metraje. Uno de los aspectos más comentados es la representación del concepto de justicia. La película no se limita a mostrar enfrentamientos físicos, sino que plantea un conflicto entre diferentes formas de entender el orden social. ¿Hasta qué punto puede justificarse que una persona actúe al margen de las instituciones cuando considera que éstas han fracasado? Aunque el largometraje propone una respuesta determinada, la recepción crítica ha mostrado que muchos espectadores interpretan ese planteamiento de maneras muy distintas. Precisamente esa diversidad de lecturas ha contribuido a mantener viva la conversación alrededor de la película. Desde el punto de vista visual, Uwe Boll opta por una puesta en escena austera. La cámara permanece muy cerca de los personajes durante buena parte del tiempo, generando una sensación constante de tensión. Los movimientos son contenidos y la fotografía evita los colores llamativos, reforzando un ambiente urbano dominado por el gris, el acero y la iluminación natural. Esa estética busca transmitir una impresión de realismo y alejar la película del estilo más estilizado de muchos thrillers de acción contemporáneos. La dirección artística también contribuye a esa intención. Los escenarios son espacios reconocibles y cotidianos, alejados de los grandes decorados o de las ciudades futuristas habituales en otras producciones del género. Calles, edificios, estaciones y barrios se convierten en el escenario principal del conflicto, favoreciendo la sensación de que la historia podría desarrollarse en cualquier gran ciudad actual.
Otro elemento relevante es el ritmo narrativo. La película avanza de forma bastante directa, con pocas subtramas y un interés constante por mantener la tensión. Esa estructura facilita el seguimiento del relato, aunque algunos analistas consideran que limita las oportunidades para desarrollar con mayor profundidad las motivaciones de varios personajes secundarios. Como consecuencia, buena parte del peso dramático recae casi exclusivamente sobre el protagonista. La música desempeña un papel discreto. En lugar de utilizar grandes composiciones orquestales para subrayar las escenas de acción, la banda sonora acompaña la narración con un estilo contenido. En numerosas secuencias predominan los sonidos ambientales y los silencios, una decisión que incrementa la sensación de incomodidad y contribuye a reforzar el tono serio de la película. Uno de los debates más interesantes gira en torno a la forma en que el largometraje presenta la violencia. Mientras algunos espectadores interpretan que la película pretende denunciar las consecuencias del deterioro social, otros consideran que determinadas escenas pueden entenderse como una validación de respuestas violentas frente a problemas complejos. Esa diferencia de interpretaciones explica en buena medida por qué la recepción crítica fue tan polarizada. También resulta significativo el tratamiento de la responsabilidad individual. A lo largo de la película aparecen personajes que representan distintas posiciones frente al conflicto principal, permitiendo observar cómo cada uno entiende conceptos como la seguridad, la justicia y el deber cívico. Aunque el guión simplifica algunos debates, consigue poner sobre la mesa cuestiones que continúan siendo objeto de discusión en muchas sociedades contemporáneas. En términos de dirección, Uwe Boll mantiene el estilo que ha caracterizado gran parte de su filmografía. Su interés no reside tanto en la elegancia formal como en provocar una reacción inmediata por parte del espectador. Esa aproximación explica por qué muchas de sus películas generan respuestas extremas. Quienes conectan con su propuesta suelen valorar precisamente la ausencia de filtros y la voluntad de abordar asuntos controvertidos sin buscar el consenso. La recepción crítica volvió a dividirse entre quienes analizaron la película desde una perspectiva estrictamente cinematográfica y quienes concedieron mayor importancia al mensaje que transmite. Algunos medios consideraron que las limitaciones narrativas y de desarrollo de personajes reducían el impacto del conjunto, mientras que otros destacaron la capacidad de la obra para generar debates sobre cuestiones relacionadas con la seguridad, la confianza institucional y la percepción de la justicia. Esa combinación de factores convierte a Citizen Vigilante en una película cuya repercusión va más allá de sus méritos técnicos. En conjunto, esta segunda parte confirma que el principal interés de Citizen Vigilante 2026 no reside únicamente en su condición de thriller de acción, sino en la conversación que propone alrededor de temas sociales y políticos complejos. Independientemente de que el espectador comparta o no la perspectiva planteada por la película, resulta evidente que su intención es estimular el debate sobre la responsabilidad, la violencia y los límites del sistema judicial. Precisamente esa voluntad de confrontar al público con cuestiones incómodas constituye el rasgo más distintivo de una obra que continúa generando opiniones profundamente divididas. Al valorar Citizen Vigilante 2026 en conjunto, queda claro que nos encontramos ante una de las películas más controvertidas del año. Más allá de su condición de thriller de acción, la obra se convirtió en un punto de encuentro para debates relacionados con la violencia, la confianza en las instituciones y el papel del cine cuando aborda cuestiones políticas y sociales. Independientemente de la opinión que cada espectador tenga sobre sus planteamientos, resulta difícil negar que la película consiguió provocar una conversación pública mucho mayor que la mayoría de los estrenos independientes de su género. Uno de los principales mensajes que pueden extraerse de la película es la importancia de preservar el Estado de Derecho incluso en contextos donde las instituciones parecen imperfectas o insuficientes. El largometraje muestra cómo la frustración, el miedo y la sensación de abandono pueden llevar a algunas personas a considerar soluciones individuales frente a problemas colectivos. Esa representación ha generado interpretaciones muy diferentes.
Algunos espectadores la entienden como una advertencia sobre los riesgos de esa mentalidad, mientras que otros consideran que el enfoque de la película resulta demasiado ambiguo respecto a las consecuencias de la violencia. Esa diversidad de lecturas explica buena parte de la intensidad del debate que acompañó al estreno. Desde el punto de vista cinematográfico, la dirección de Uwe Boll mantiene las características que han definido gran parte de su trayectoria. Su prioridad no consiste en construir un espectáculo visual sofisticado, sino en desarrollar situaciones que generen una reacción inmediata en el espectador. La narrativa es directa, la puesta en escena evita el exceso de artificios y la tensión se apoya principalmente en la interpretación de los actores y en la atmósfera creada por la fotografía. Esa aproximación puede resultar efectiva para quienes buscan un thriller sobrio, aunque otros espectadores echen en falta una mayor complejidad narrativa. Visualmente, la película apuesta por una estética realista. Los espacios urbanos, la iluminación natural y la utilización de escenarios cotidianos refuerzan la impresión de que los acontecimientos podrían desarrollarse en cualquier ciudad contemporánea. Esa elección artística contribuye a que las cuestiones planteadas por la historia se perciban como cercanas y actuales, alejándose del estilo más espectacular de muchas producciones de acción recientes. Otro elemento digno de análisis es el trabajo de Armie Hammer. Su regreso al cine como protagonista fue uno de los aspectos más comentados antes del estreno, y su interpretación terminó ocupando un lugar central en las conversaciones posteriores. Algunos críticos consideraron que su presencia aporta intensidad y credibilidad al personaje principal, mientras que otros señalaron que las limitaciones del guión reducen el alcance de su actuación. En cualquier caso, su participación convirtió a la película en un acontecimiento mediático que trascendió el ámbito estrictamente cinematográfico. La recepción crítica fue predominantemente negativa. Diversos medios cuestionaron el desarrollo de los personajes, la construcción narrativa y el tratamiento de temas especialmente sensibles. También hubo críticas dirigidas a la forma en que la película representa determinados conflictos sociales, señalando que algunas situaciones simplifican cuestiones que, en la realidad, poseen una enorme complejidad. Al mismo tiempo, una parte del público destacó el ritmo, la intensidad y la disposición de la película a abordar asuntos controvertidos, sin intentar suavizar el debate. Esa diferencia entre la respuesta de la crítica y la de ciertos sectores del público constituye uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Citizen Vigilante. La película demuestra que una obra puede generar un enorme impacto mediático incluso cuando sus valoraciones son muy polarizadas. En ocasiones, precisamente la controversia contribuye a aumentar la curiosidad del público y a mantener viva la conversación durante semanas después del estreno. Desde una perspectiva temática, la película también invita a reflexionar sobre el papel de la responsabilidad individual dentro de una sociedad democrática. Aunque muestra personajes que actúan movidos por la frustración y el deseo de proteger a los demás, el relato pone de manifiesto que las decisiones tomadas al margen de las instituciones pueden desencadenar consecuencias difíciles de controlar. Esa dimensión permite interpretar la obra como una reflexión sobre los peligros de sustituir los mecanismos legales por respuestas impulsivas o personales. Otro aspecto relevante es la forma en que la película representa el miedo. Más allá de los enfrentamientos físicos, el verdadero motor del conflicto es la percepción de inseguridad y la pérdida de confianza en el entorno. Esa sensación influye en el comportamiento de prácticamente todos los personajes y constituye el eje emocional del relato. En ese sentido, Citizen Vigilante puede entenderse como una exploración de cómo el miedo modifica las decisiones individuales y altera la convivencia dentro de una comunidad. Desde el punto de vista técnico, la producción demuestra que una película de presupuesto relativamente contenido puede construir una identidad visual coherente mediante una fotografía cuidada, una dirección artística sobria y una utilización eficaz de los escenarios. Aunque no pretende competir con las grandes superproducciones en términos de espectacularidad,
consigue mantener una atmósfera constante que refuerza el tono general de la obra. Con el paso del tiempo será interesante observar cómo evoluciona la percepción de la película. Muchas obras polémicas experimentan procesos de reevaluación, una vez que desaparece el impacto inicial del debate mediático. Es posible que, en el futuro, Citizen Vigilante sea analizada tanto por sus cualidades cinematográficas como por el contexto cultural y social en el que apareció, convirtiéndose en un ejemplo de cómo determinadas producciones reflejan las preocupaciones de una época concreta. En definitiva, Citizen Vigilante 2026 es una película que difícilmente deja indiferente. Su combinación de thriller urbano, drama social y elementos de acción la convierte en una propuesta que busca provocar reflexión además de entretenimiento. Puede resultar discutible en muchos de sus planteamientos y ha recibido críticas importantes por la forma en que desarrolla algunos temas, pero precisamente esa capacidad para generar debate explica buena parte de su relevancia. Más allá de la valoración que cada espectador haga de sus decisiones creativas, la película demuestra que el cine continúa siendo un espacio donde es posible plantear preguntas incómodas sobre la justicia, la responsabilidad y la convivencia en las sociedades contemporáneas.